Buenos días. Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Está basado en Hebreos capítulo 4, de los versículos 14 al 16. En este texto vamos a meditar un poco y el tema de hoy es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Voy a dar lectura al texto. Dice así, Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este texto vamos a estar meditando o estudiando. Bueno, muchas personas en busca de propósito para su vida se abalanzan a los placeres del mundo, viajes por todo el mundo, casa en Acapulco con yate, fumar marihuana, inyectarse heroína, comprar servicios sexuales y otras se profundizan en diversas filosofías como la dianética, el control mental, la yoga y se encuentran al final de todo eso con una vida vacía, insatisfecha, porque pusieron y porque quisieron saciar su sed en cisternas rotas que no contienen agua. Eh, Nuestro texto dice hoy, Dios nos está llamando a Jesús, fuente de agua fresca de vida eterna, para que nunca volvamos a tener esa sed. Así lo dice el versículo 14, Hebreos 4:14. Retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Y en el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay dos llamados aquí entonces para que los que han oído el Evangelio y que están de acuerdo de que es la verdad, pero no han querido comprometerse a ser seguidores de Jesucristo. La razón por la que no se deciden a ser cristianos es porque su propia familia los excluyó. Estoy hablando de los hebreos de aquel entonces. Eh, entonces su familia los excluyó, la sociedad los excluyó, hasta les dijeron que su familia les dijo, dejas de ser nuestro hijo. La sociedad también los excluyó y los expulsaron de la sinagoga y muchos judíos estaban apostatando de su fe en Cristo y se regresaban al judaísmo. Y a ellos se les mandó, retengan su profesión. Y el segundo llamado es, acérquense al trono de la gracia para que sean salvos. En Hebreos 3:14 dice, somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y el Señor Jesucristo en Mateo 3:14, no, perdón, 19, Mateo 13:19. Bueno, es la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Versículo 20. El, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, vean, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno,
En esos tres casos, un camino duro, un camino de espinos y un camino de piedras. Bueno, los tres casos son personas que reciben la palabra, pero por diversas razones no hacen un compromiso de todo corazón con Jesucristo. Solamente hay un cuarto caso. Un cuarto caso que se encuentra en Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, entonces, profesar que somos cristianos es una cosa y venir al trono de la gracia es otra cosa. El que en verdad cree en Jesucristo lo recibe en su corazón. Otros vienen al trono de la gracia para recibir sanidad, para recibir consuelo, pero no quieren creer en Jesucristo. Nada más quieren recibir. Eso no es posible. Todas las bendiciones de Dios vienen por medio de Jesucristo. Así lo dice Hebreos 4:14. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Pues los hombres están aquí encerrados en una burbuja de su pecado y Dios está por allá encerrado en su santidad. Entonces aquí estamos los hombres encerrados en nuestro pecado, allá está Dios encerrado en su santidad y alguien tiene que ser mediador, alguien que conozca a Dios y que conozca a los hombres. Y Jesús, el sumo sacerdote que une a los hombres con Dios, es una unión basada en amor y nos llama a entrar en su reposo. Solamente Jesucristo conoce a Dios perfectamente porque Él es Dios. Solamente Jesucristo te conoce a ti perfectamente y a todos los demás hombres porque Él es hombre. Este es nuestro perfecto Salvador. Es el mejor sumo sacerdote que hubo, que habrá. Y por eso el día de hoy yo quiero tocar 3 puntos acerca de Jesucristo, el sumo sacerdote. 1, el sacerdocio perfecto de Jesucristo. 2, la persona perfecta de Jesucristo. Y 3, la perfecta provisión de Jesucristo como sacerdote. Bueno, vamos con el punto número 1, el sacerdocio perfecto de Jesucristo. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Por qué debemos retener nuestra profesión? ¿A qué se refiere de retener nuestra profesión? Es retener nuestra fe. ¿Por qué no debo regresar a la religión de rituales y de ceremonias vacías? Es por el gran sumo sacerdote que tenemos, porque traspasó los cielos. Y aquí se le llama el Hijo de Dios. Tenemos acceso por medio de él a la presencia de Dios, por la obra perfecta de este sumo sacerdote. Así lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 17:4. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Está terminada. Y en Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están aquí en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso para la gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hizo su obra sacerdotal perfecta, completa, no le falta nada. Su obra redentora permite a los hombres
tener acceso a Dios en una unión eterna. Los otros sumos sacerdotes ofrecían una ofrenda que remitía los pecados solo por un año, y cada año entraban a ofrecer otra expiación. Cada año celebraban el Yom Kippur, los judíos. Hay otros sacerdotes que no lo hacen cada año, sino todos los días y cada rato. No, así no es la expiación y el oficio del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ahí fue con un solo sacrificio. Y ya, que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Por qué se sentó a la diestra de la majestad? Bueno, pues porque presentó una ofrenda eterna, suficiente, perfecta. Y algo interesante ocurrió aquí en la tierra. Aquí fue donde él presentó su sacrificio expiatorio. Simultáneamente, cuando Jesucristo se sentó a la diestra del Padre allá en el cielo, el templo de Jerusalén fue destruido, para que ya no se ofrecieran más sacrificios allí. Desde entonces han cesado los sacrificios del Yom Kippur, al estilo de los hebreos. Y cuando les preguntamos a los judíos, ¿por qué en el Yom Kippur no tienen un sumo sacerdote que ofrezca un sacrificio como en el Antiguo Testamento? No saben qué contestar. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, en el gran día de la expiación, entraba en el lugar santísimo a ofrecer una ofrenda por los pecados del pueblo. Pero antes ofrecía un sacrificio para sí mismo porque era pecador. Y tenía que ofrecer, hacer ese trabajo y salir inmediatamente. Porque si se quedaba allí un poquito más de lo que tenía que estar, moría. Porque era pecador. Jesucristo, resucitado, ascendió a las nubes. Al primer cielo es las nubes. También cruzó el espacio, que es el segundo cielo, y llegó a la morada de Dios, al tercer cielo, y allí roció con su sangre preciosa el altar celestial y se sentó. Y Dios tuvo satisfacción de esa obra redentora de Jesucristo. Dios no le dijo, tienes 24 horas para estar aquí y te vas, como lo hacían los sumos sacerdotes en el lugar santísimo. No, allí se sentó, dice la Escritura, a la diestra de la majestad de las alturas. Por eso, en Hebreos 7:24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25, Hebreos 7. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Por eso también el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 2, somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y en Hebreos 9:12, no por la sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre al lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. Y en el versículo 13, Hebreos 9,
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Notaron la superioridad del sacrificio de Jesucristo? Yo sí. Superioridad comparado con cualquier otro sacrificio que se ofrecía o que se puede ofrecer hoy. De hecho, después del sacrificio de Jesucristo, ningún otro sacrificio es necesario más. Por eso dice en Hebreos 9:24, no entró Jesucristo al santuario hecho por manos, figura de el verdadero que está en el cielo, sino entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Y me encanta este versículo, que Cristo se presentó ante el altar celestial por nosotros, representándonos a nosotros. Y entonces dijo allí Jesucristo, rocío mi sangre a favor de Jorge, a favor de Luis, a favor de Rosita, mis hijos. Y Dios dijo, estoy satisfecho. Rosita, Jorge, Antonio, David son redimidos por la sangre del Cordero. Y lo mismo por todos los que decidan poner su fe en Jesucristo para salvación. Porque está sentado a la diestra de la majestad de las alturas para interceder por nosotros. Así lo dice el apóstol Juan, primera epístola de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Con el ministerio de Jesucristo terminó todo el sistema ritual ceremonial del Antiguo Testamento que servía solamente de símbolo de Jesucristo. Pero a los cristianos acostumbrados a las ceremonias judías no se les hizo fácil abandonarlas, no. Por eso Pablo les escribe a los judíos que se convirtieron a Cristo, acostumbrados a esas ceremonias y rituales, les escribe en Filipenses 3:1. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, a los que confiaban en las ceremonias, en la circuncisión. Estoy segurísimo que los judíos asustaban a sus compatriotas que se convertían a Cristo diciéndoles, por haberte hecho cristiano, pierdes la circuncisión, que es la señal del pacto, pierdes la ley de Dios, que Dios nos dio por medio de su gran profeta Moisés. Pierdes el sacrosanto lugar que es el templo. Pierdes la bendición del sumo sacerdote. Te vas a condenar. Y Pablo contesta a todos estos que andaban ahí asustando con el petate del muerto. Filipenses 3:8. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia de Cristo, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia en aquel entonces, hoy las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Basura, todo esto le llama el apóstol Pablo. Basura a las misas, a las ceremonias, a las peregrinaciones. No sirven. El sistema sacerdotal es un desafío y menosprecio al trabajo perfecto de Jesucristo. Es una rebelión semejante a la de Coré, Datán y de Abiram, que se los tragó la tierra. Si el hombre confía en el sistema sacerdotal, significa que la expiación por los pecados todavía no es hecha y que necesitamos ir a un hombre semejante a nosotros para que nos relacione con Dios. Y veamos lo que dice Hebreos 4:16, nuestro texto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pregunta, ¿sin ningún sacerdote humano? No, sin ningún sacerdote humano. Tenemos al sumo sacerdote, Cristo, a la diestra de Dios Padre. Y dice que nos acerquemos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, pregunta, ¿por medio de cuál sacerdote? Este sumo sacerdote se llama Jesucristo. Él rompió el velo del lugar santísimo. Ya tenemos libre acceso al trono de la gracia. Todos los demás pretendían hacer su trabajo como sacerdotes y que pretenden hacer su trabajo como sacerdotes hoy son impostores, son vanidad. Punto número 2. La perfecta persona de Jesucristo. En Hebreos 4:14 dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No hay otro más. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión significa nuestra fe, nuestra confianza. En la frase Jesús, el Hijo de Dios, tenemos la combinación Jesús humano y Jesús, el Hijo de Dios, que es divino. Significa Salvador, Hijo de Dios. Significa, es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Este es el perfecto sumo sacerdote que tenemos. Alguien que nos puede relacionar con Dios porque es hombre y porque es Dios. Nadie más puede hacerlo. Nadie. En el versículo 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentimos. Comparte todas nuestras emociones. Cuando somos tentados, Él nos entiende porque también Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pasó por las mismas y muchas más pruebas que nosotros. Sufrió las mismas carencias y más que nosotros. Podemos ir pues y contarle nuestros problemas y no solo los comprende, sino que tiene misericordia. Pasó por muchísimos peligros el Señor Jesucristo, muchas situaciones difíciles para entendernos y para interceder por nosotros. ¿Alguien de los que están aquí ha sudado sangre? Pues Él sí, en su tristeza, en su angustia y en su temor lo hizo. Nadie, para los judíos, Dios era alguien muy lejos, 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 apartadísimo de ellos. No podían acercarse a Él, ni querían. El monte Sinaí les daba miedo. Estaban lejos y Dios estaba lejos. Nadie podía entrar al lugar santísimo, no. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Tenían que estar lejos los judíos, lejos de Dios. Así que creían que Dios no sentía como los hombres.
Y los griegos pensaban que Dios era apático, sin sentimientos, sin emociones. En medio de estas dos culturas surgen los cristianos con un Dios que siente como nosotros, pero sin pecado. Primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Primera a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que Dios sabe hasta dónde podemos resistir en la tentación. Y cuando somos tentados, sabe en qué nivel de tentación estamos y no nos dejará ser tentados más allá de esos límites en que podamos resistir. Cuando los límites de nuestra resistencia se han sobrepasado, Dios dará un escape, una salida para la victoria. Si no escapamos, no es porque Dios no proveyó un escape, sino porque nosotros queremos que nos atrape el pecado. Por eso no escapamos. Y punto número 3, la perfecta provisión de Jesucristo. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Judíos que han escuchado el evangelio y que saben que es la verdad, den el siguiente paso para que sean salvos. Acérquense al trono de Dios. ¿Qué tipo de trono se nos dice que es el trono de Dios? ¿Se nos dice trono de juicio? No. Eso era antes de Jesucristo. Eso era antes que Jesucristo derramara su sangre. Era un trono de juicio, pero la sangre de Jesucristo lo convirtió de ser un trono de juicio a un trono de gracia. Era un trono que nos infundía miedo, pero ahora es un trono de misericordia que nos da tranquilidad y confianza. Necesitamos justicia nosotros y no la tenemos. Vayamos a este trono. Necesitamos gracia. No hay otra gracia de parte de Dios más que ante este trono. Necesitamos misericordia al trono, porque el que está sentado en este trono es justo, fiel, verdadero. Su misericordia es para siempre. Y dice aquí esta frase, para el oportuno socorro. Oportuno. No antes, no después, oportuno. Cuando oremos, sepamos que Dios va a proveer lo necesario a su debido tiempo. No el debido tiempo de nosotros, sino el debido tiempo de Dios. Pero en el caso que estamos estudiando, los judíos necesitaban la salvación, el perdón, y ya hemos estudiado que esa necesidad, el tiempo apropiado es hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Recibe a Cristo. Y para recibir a Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete con toda sinceridad. Da media vuelta. Si tú vas en dirección al mundo, siguiendo las concupiscencias de tu carne, media vuelta hacia Cristo. Dale la espalda al mundo. Ve a Jesucristo, al trono de la gracia, y vas a encontrar gracia, justicia, oportuno socorro en tu tribulación. Oración. Padre nuestro, gracias porque en esta hora tu palabra nos da ánimos. Jesucristo siempre nos fortalece, nos consuela, nos sana y nos restaura. Gracias porque Jesús está dispuesto a recibir nuestros pecados, llevarlos, quitarlos. Señor, muchas gracias por los que en esta hora están viniendo al trono de tu gracia.
mm, a enjugar nuestras lágrimas. Pedro lloró amargamente por haberlo negado y Pablo, con una espina en su cuerpo, Dios le dijo, bástate mi gracia. Eso es el sacerdote, ese es el sacerdote que necesitamos hoy. Venimos a este sumo sacerdote no porque tengamos miedo al infierno, aunque sí, nos da miedo el infierno, pero no venimos por eso, sino porque nos provee perdón este sumo sacerdote, victoria y salvación. Te necesitamos, Señor Jesucristo, sumo sacerdote. Vamos sin ti camino al infierno. Te pedimos que nos des arrepentimiento. Te pedimos que nos des fe en tu sacrificio expiatorio que tú hiciste al derramar tu sangre para remisión de nuestros pecados. Y ahora nos dices, vengan al trono de gracia, donde yo estoy dispuesto a ser misericordioso. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.